Esto es un paciente que se presenta con una hemorragia, un sangrado en la parte de atrás de la cabeza. Esto es para que se orienten de nuevo, la frente, la parte de atrás, parte derecha, parte izquierda. Esto es un CAT scan sin contraste y se presenta con síntomas de debilidad del lado derecho y problemas de la visión del lado derecho. El lóbulo occipital es el que controla la visión y cuando hablamos del lóbulo occipital izquierdo, controla la visión del lado derecho de ambos ojos. O sea que él se presenta con una hemianopsia homónima. Se le hace la angiografía y se ve, esto es mirándolo de frente, esto es mirándolo de lado, esta es la carótida interna. Eh, Mirándolo de frente, lo que vemos aquí es que tiene una malformación arteriovenosa, una conexión entre arteria y venas que lo predispuso a este sangrado. Como he mencionado anteriormente, las arterias llevan sangre con pulso, las venas no llevan sangre con pulso. La sangre que va de la arteria pasa a capilares. Cuando llega a capilares ya se reduce la presión y para el tiempo que llega a las venas no tiene esa presión. En este caso tenía la conexión directa entre arteria y vena que le causa el sangrado. También hay que mencionar que aquí hay una anormalidad y es que este paciente tiene un aneurisma aquí y otro aneurisma acá. Pero por la localización del sangrado sabemos que fue en el lóbulo occipital y que fue en la parénquima, en el cerebro per se. Los aneurismas sangran en el espacio subaracnoideo, no sangran en el cerebro, pues, sangran alrededor del cerebro. Este paciente se trató, vemos aquí ya como ya la malformación no está, se trató con una combinación de Onyx inyectando el pegamento y luego una cirugía sacando la malformación. O sea que eso ya se curó, pero ahora hay que bregar con los aneurismas. Trajimos al paciente a hacerle el tratamiento de aneurismas, vemos aquí que son dos, uno más pequeño y el otro más grandecito, y el aneurisma, los dos son de cuello ancho, que cualquier aparato que se ponga dentro del aneurisma se puede salir, porque el origen del aneurisma está muy ancho, está tan ancho como el aneurisma per se. O sea que esto es uno que hay que tratar con un stent, poniendo una mallita que serviría como algo de aquí hasta acá, y luego rellenando el aneurisma con los coils. Esto es, ahora les voy a enseñar un video para que vean cómo es que se hace este tipo de procedimiento. Vemos aquí, navegamos el catéter a través de la arteria femoral. Esto mirándolo en la lateral. Vemos de nuevo los aneurismas. Déjenme darle un poquito para adelante. Vemos aquí el aneurisma. Esta es lo que le llamamos unas vistas mirando con unas proyecciones un poquito distintas. En vez de anterior, posterior y lateral, esto mirándolo con unos ángulos para entender los aneurismas un poquito mejor. Y aquí ven, este es el aneurisma de la carótida interna. Vamos a navegar catéter. Ven, hay mucha tortuosidad en la arteria. Estos catéteres son completamente rectos, pero son flexibles. O sea que ahora tenemos que navegar a través de la tortuosidad que tiene el paciente y utilizamos un catéter intermedio. Tenemos uno que va desde la ingle hasta la carótida y luego ese catéter se va a navegar más arriba con mucho cuidado porque todo movimiento puede lacerar o causar una lesión a la arteria. O sea que por eso los movimientos tienen que ser lentos y nunca forzando los aparatos que avanzamos. Vemos aquí, estamos avanzando como le dije, recto, pero es flexible. O sea que está tomando la forma de la arteria. Y tenemos este alambre adentro
que le da soporte para poder avanzar el catéter. Mientras más arriba lleguemos con el catéter, más control vamos a tener para tratar el paciente, menos oportunidad de tener una complicación. O sea que por eso es que tratamos de avanzarlo lo más arriba posible, porque luego cuando tratamos de avanzar los otros aparatos más pequeños, como el catéter para los coils o del stent, la mallita, si lo avanzamos por todo esto, es posible que no podamos llegar. O sea que enderezamos la arteria bastante con el catéter y ahora tenemos una buena posición, medimos los aneurismas para entonces poder escoger el tamaño de los coils, de los alambritos que los resortes que vamos a insertar. Medimos los distintos diámetros, utilizamos y estamos midiendo el tamaño de la arteria para entonces escoger también el tamaño del stent, de la mallita que vamos a usar. La mallita hay que ponerla primero, el stent, porque si tratamos de poner los coils primero, se pueden salir. Vamos ahora con lo que se llama un catéter intermedio, que es todavía más flexible que el anterior que estábamos tratando de avanzar. Y ahora avanzamos un microcatéter de una manera distal. Nos pasamos del aneurisma. Ven aquí cómo nos estamos pasando. Y es a propósito porque cuando avancemos el stent, la mallita, por la tortuosidad que tiene el paciente, es posible que este catéter se venga para atrás un poco. A la que estamos avanzando el stent, nos damos cuenta, está en la parte distal del stent y esta es la parte proximal. Y estamos aquí en una buena posición para ponerlo, para posicionarlo. Lo avanzamos, nos pasamos de nuevo, porque ahora vamos a empezar a venir para atrás con el microcatéter que habíamos puesto antes y habíamos navegado el stent adentro del microcatéter. O sea que ahora estamos viniendo para atrás, viniendo para atrás, viniendo para atrás, bien lento, porque si lo hacemos rápido nos pasamos. Así que hay que venir bien lento. Y cuando estemos en la posición que queremos, a la que estamos aquí, reduciendo el exceso de microcatéter que habíamos avanzado, lo hacemos lento porque si no nos pasamos, y a la que lleguemos a la posición, aguantamos el stent en su lugar y seguimos sacando el microcatéter de encima, como que desvestimos el stent básicamente. Ven aquí, esta arteria la queremos preservar, la queremos mantener normal, así que idealmente no ponemos un stent por encima de ella. A veces tenemos que hacerlo porque el espacio no es suficiente para que el stent se quede en su lugar. Esta es una arteria crítica, se llama la arteria anterior coroidea. Es una arteria que controla visión, controla movimiento del cuerpo en el área contralateral. O sea que estamos en el lado izquierdo del cerebro, sería el lado derecho del cuerpo. Y esta es la posterior comunicante, que en este caso este paciente nació con esta posterior comunicante muy grande y le suple la sangre al lóbulo occipital. Esa era la que tenía malformación más atrás. Ven, estamos viniendo bien lento por la tortuosidad que tiene el paciente. Y queremos ser específicos y exactos al momento de poner el stent, la mallita. Ven aquí, lo hablo un poco porque no quiero que cubra la arteria posterior comunicante, y ahí empezamos como quien dice, a desvestir el stent. Yo con la mano derecha mantengo firmeza hacia adelante para mantener el stent en su lugar. Aquí ya se está abriendo un poco el stent, y con la mano izquierda estoy viniendo para atrás, alando el microcatéter que está en el que está el stent por ahora. Y estamos viniendo para atrás, ya se está expandiendo más. Son unos stents que se abren solos, en inglés self-expanding,
Hay otros tipos de stent que tienen que vienen dentro del stent viene un baloncito, un globito, y hay que inflarlo para que entonces el stent se abra. Estos son de los que se expanden solos, no hay que utilizar el baloncito. Y esto no es un stent para angioplastía, no es un stent para aterosclerosis, ni pacientes que tienen mucha placa en la arteria. Esto es un stent para ayudarnos a poner los coils. Así es que es un stent bien flexible, bien suave, no es rígido. Simplemente lo que hace es proteger el cuello del aneurisma para poder entonces nosotros poner el coil. Y ahora tenemos que navegar el catéter dentro del aneurisma, porque ahora cuando naveguemos el catéter dentro del aneurisma, ahí podemos poner el coil. Los stents tienen muchos huequitos, son de metal, pero es más espacio abierto que metal. Así es que es por eso que podemos ir a través para poner el microcatéter dentro del aneurisma y entonces rellenarlo con los coils. Es un procedimiento que hay que hacer muy lento porque el alambrito puede romper el aneurisma. Aquí están viendo cómo estamos ahora rellenando el aneurisma con el coil. Siempre dicen que los coils más difíciles son el primero y el último, pero en verdad son todos. Porque es el primero, es el que le va a dar la forma a los, y nos va a guiar la forma que van a tener los demás coils, porque ven esa forma que tomó el primero, los demás van a ir adentro de ese. Por eso el primero es crítico. Y se dice que el último, porque uno para cuando ya el aneurisma está lleno, pero es algo bien subjetivo. Alguien puede opinar que ya el aneurisma va a estar lleno con esta cantidad de coils que pusimos. Alguien va a decir que no, que hay que poner 3, que hay que poner 4, que hay que poner 5. Depende, pero sabemos que mientras más coils se pongan, sí, más seguro está el aneurisma y menos riesgo que se rompa en el futuro. Pero es un balance, porque mientras más coils se ponen dentro del aneurisma, más alto el riesgo de que algo salga mal con uno de esos coils. ¿A qué me refiero? A que el coil se salga del aneurisma y entonces cause una estrechez en la arteria normal o un bloqueo y que predisponga al paciente a tener un derrame cerebral por una oclusión de la arteria. Estos procedimientos se hacen utilizando medicamentos anticoagulantes durante el procedimiento, heparina por la vena, y estamos chequeando constantemente los niveles de la heparina. Es por eso que el equipo es tan crítico, porque cada cual tiene su función. El anestesiólogo, la enfermera están bregando con lo de la heparina, poniéndole el intravenoso, chequeando los laboratorios cada 10 minutos. Los técnicos de radiología son son los expertos en todo esto de las imágenes, son los que hacen las imágenes tridimensionales que les enseño de las angiografías, son los que hacen los CAT scans tridimensionales que podemos hacer en el mismo cuarto de angiografía. Y entonces estamos con los asistentes del cirujano que son expertos en compatibilidad de distintos aparatos, en expertos en anatomía, y son básicamente igual en conocimiento que muchos de los cirujanos. Aquí vemos, estamos tratando ya el segundo aneurisma. Esto es un aneurisma, lo que se llama de la arteria oftálmica. Esta es la arteria que le lleva sangre al ojo. En el otro ángulo es esta, que está aquí, que viene del origen del aneurisma. O sea que cuando lo tratamos tenemos que estar seguros que no estamos cerrando esa arteria. Eso es algo bien importante y crítico para que la persona no tenga una complicación de una ceguera de ese ojo. Y bueno, y así seguimos entrando los coils, los alambritos de metal. Hasta que los rellenamos, como dije, hasta que ya el aneurisma está cerrado.
y sin ningún coel saliendo hacia adentro de la arteria. Así es que se ve al final que ya está los dos aneurismas sellados y la arteria normal abierta. Esto es otro caso de alguien que se presenta también con un sangrado occipital, en este caso en el lado derecho del cerebro. También se presenta con problemas de visión. Y en este caso, esta persona tenía una fístula arteriovenosa dural. Estos son arterias que le llevan sangre que van fuera del cerebro. Esta es una arteria occipital. Ustedes se tocan detrás, debajo de la oreja, hay un pulso. Es esta arteria occipital y está cruzando el cráneo y conectándose con venas de adentro del cerebro. Por eso es que este paciente sangra, porque tiene una conexión de arteria y vena que no debería existir. Típicamente las arterias que están fuera del cerebro no cruzan el cráneo. Pero en este caso esto se formó. Esto distinto a otras malformaciones arteriovenosas que le he enseñado, que son piales, significa que son de adentro del cerebro. Las piales son congénitas, la gente nace con ellas o se forman muy temprano en la vida del ser humano. Las fístulas durales o fístulas arteriovenosas durales se forman más tarde en la vida, típicamente cuando la gente ya tiene sus 30, 40, 50 años. Y hay distintas teorías de que por qué se forma esto. Unas son trauma, algún golpe que a alguien se da en algún momento de su vida y crea ese orificio en el cual se puede conectar la arteria y vena. Otro puede ser alguna infección, alguna deshidratación que predispone a la vena a cerrarse, entonces las arterias están tratando de reabrirla. Esas son las causas más comunes que vemos para este tipo de malformación. Estas malformaciones se tratan con Onyx. Esta es así es que se ve el pegamento que inyectamos, que sella la malformación y al final del procedimiento ven que ya están desconectadas las arterias de las venas. Pero este paciente también tenía aneurismas. Tiene este aneurisma en la arteria pericallosa y este aneurisma de la arteria corridal anterior. Esta es la arteria corridal anterior y esta es la arteria pericallosa, que es una rama de la arteria cerebral anterior que va en el mismo medio del cerebro. Cuando vemos estos aneurismas que no fueron los que causaron el sangrado, tenemos que determinar si se deben tratar o no. Y ahí es que viene la discusión de qué va a ser más riesgoso para este paciente, el tratamiento o la enfermedad. Ya lo que causó el sangrado se trató, ya eso va a prevenir que el paciente vuelva a tener ese tipo de sangrado de nuevo, pero ahora queremos prevenir un sangrado de un aneurisma. Evaluando este aneurisma es bien pequeñito, mide menos de 2 milímetros y esta arteria, les había mencionado anterior, es crítica. Es una arteria pequeña, pero es bien importante y es por eso que en este caso se decidió darle seguimiento a este aneurisma. Un aneurisma pequeño, que no sea roto y que está asociado con una arteria muy importante. El riesgo de tratamiento aumenta. Así es que lo dejamos tranquilo, pero este otro es más grande, es irregular. Cuando vemos aneurismas irregulares, son aneurismas que nos preocupan porque significa que el flujo de sangre dentro del aneurisma no está distribuido de una manera simétrica. Y puede ser que por esta irregularidad predisponga el aneurisma a sangrar. O sea que decidimos tratar ese aneurisma. Es un aneurisma de cuello ancho. O sea que una de las preguntas que teníamos era si íbamos a poder tratarlo solamente con los coils, sin utilizar un stent, una mallita. Nosotros tratamos de minimizar la intervención. Mientras menos el médico intervenga, menos el chance de causar un daño al paciente. O sea que sí,
podemos tratar a alguien de una manera endovascular, navegando catéter sin tener que hacer craneotomía, elegimos eso. Si tenemos que tratar a alguien, si podemos tratar a alguien endovascular, pero solamente poniendo los coils, alambritos, elegimos eso. Si tenemos que tratar a alguien endovascular poniendo una mallita y los coils, sin necesidad de un diversor de flujo, como lo que había enseñado anteriormente, el pipeline, elegimos el stent con el coil. Y así vamos sucesivamente, porque mientras menos el paciente tenga que estar en medicamentos y menos tenga que necesitar otros procedimientos de seguimiento, obviamente mejor va a ser el paciente al final, menos el riesgo. Voy a el aneurisma en este ángulo y ahora tomamos las medidas. Lo ven acá en este ángulo. Mide 3.7 milímetros por 3.96 milímetros. En la otra proyección mide 4.18 milímetros. O sea que vamos a coger un alambrito que mide aproximadamente 4 milímetros, un coil para cerrarlo. De nuevo, navegamos el catéter en lo más alto posible para estar más cerca de la patología y luego navegamos el microcatéter y vamos a ir directo al aneurisma. Es un aneurisma distal. Los anteriores que yo les he enseñado se tratan por acá, mucho más cerca, mucho más proximal. Este es un aneurisma distal, o sea que vamos más lejos. Aquí estamos trabajando el doctor Langer y yo juntos. Estamos acercándonos poco a poco. Y tiene que ser así con tanto cuidado porque el alambrito o el catéter pudiesen, sin querer, romper el aneurisma. O sea que, y eso se convertiría en una emergencia que necesitaría entonces una cirugía para abrirle la cabeza y ya sea poner una ventriculostomía o hasta sacar un coágulo de sangre. Así que todo movimiento que hacemos tiene que ser bien lento. Ponemos el microcatéter dentro y entonces empezamos a poner los coils, los alambritos. Algo crítico va a ser mantener esta arteria abierta. Sí queremos cerrar el aneurisma, pero tenemos que mantener esta arteria abierta. O sea que el coil no puede estar causando una estrechez en la arteria, así que ese no nos estaba gustando, no nos estaba quedando, lo trajimos para atrás y lo estamos avanzando de nuevo y vamos ahora a chequear una angiografía a ver si el coil está dentro del aneurisma y la arteria está bien. ¿Okay? O sea que ese coil ya lo dejamos en su lugar porque está muy bien posicionado y seguimos poniendo más coil para rellenarlo. Y acuérdense lo que les dije, queremos sí cerrar el aneurisma lo más posible, pero igual no poner tantos coils de que vayan a cerrar la arteria. Seguimos poniendo coils, se está viendo mejor el aneurisma, más cerrado, pero estamos viendo como que el coil puede ser que esté viniendo hacia la arteria. No es que estés cerrándola, pero sí está muy cerca de la arteria. Estamos poniéndole mucha atención a eso. Otra angiografía después de otro coil. Ya llevamos 4 coils. Y el aneurisma se ve muy bien, pero vuelvo y menciono, estamos muy cerca de la arteria. Así que dijimos, para asegurarnos, vamos a poner un stent, una mallita, que va en la arteria, va de aquí a acá, y eso hace que protege la arteria y empuja los coils adentro del aneurisma y previene que se vaya a cerrar la arteria. Ven aquí, sacamos el microcatéter del aneurisma y ahora tenemos que cruzar la microguía hasta el área más distal de la arteria. Igual que les enseñé el caso anterior, avanzamos el microcatéter
y ya vamos a poder poner el stent, la mallita, que ahora estamos navegándolo dentro del microcatéter. E igual que el anterior, vamos a mantener el stent, la mallita, poniendo un poco de presión con la mano derecha hacia el frente, mientras jalamos con la izquierda el microcatéter para desvestir el stent. Ven ahí cómo movió el coil un poquito, por eso se ve esa raya blanca, porque hubo un cambio en el rayo X. Y ya está protegida la arteria, ya el aneurisma está cerrado con los coils, y hacemos una angiografía más para documentar que todo salió bien y que ya hemos terminado. Ahora el doctor Langer va a inyectar el contraste para hacer la angiografía y ven aquí el resultado final. Bueno, estos son unos casitos que quería enseñarles. Les voy a responder algunas preguntas que yo sé que han hecho. Alguien está saludando. Hola. Entonces las venas no aguantan la presión, correcto. Venas no están hechas para aguantar sangre con presión, y eso es lo que predispone a alguien con una malformación arteriovenosa a que la vena sea grande y que la vena se reviente. Las arterias tienen la capa de la pared de la arteria, tiene músculos, las venas no. Es por eso, por ejemplo, saben las venas varicosas que a mucha gente le dan en las piernas. Es porque las venas no tienen músculo, no tienen la fuerza de una arteria. Y en esos casos específicos de una vena varicosa, que puede pasar en cualquier parte del cuerpo. De hecho, nosotros tratamos eso en la cara y cabeza y cuello. Lo que pasa es que en la cara, cabeza y cuello, como está por encima del corazón y es una vena, el flujo de la sangre drena y no se ve distendida. Si ustedes ponen su mano, hacen un puño y ponen la mano debajo del nivel del corazón, lo ponen entre las piernas, ven cómo las venas están distendidas, tan grandes. Cuando suben la mano y la dejan varios segundos por encima del nivel de la cabeza, ya que está por encima del nivel del corazón, las venas vuelven y se disminuye el tamaño. Eso pasa en todas las venas del cuerpo. Pero en estas personas que nacen con más debilidad en esas venas específicas, unas venas varicosas, ya que están por debajo del nivel del corazón, se ven bien distendidas. Una vena varicosa igual en la cara no se va a ver tan distendida. Simplemente cuando las personas se acuestan a dormir, cuando están acostados, cuando tienen la cabeza debajo del nivel del corazón por alguna razón, ahí se hincha la vena. AVM son una categoría grande o son específicamente un área tipo. Me pregunto por qué he oído doctores que operan AVMs y otros que hacen aneurismas. Ok. Dentro de voy a hablar del cerebro específicamente porque AVMs pueden pasar en cualquier parte del cuerpo, aneurismas pueden pasar en cualquier parte del cuerpo, pero los aneurismas más peligrosos son los del cerebro, porque se revientan vida o muerte. Un aneurisma que le dé a alguien un dedo no va a matar a la persona. Y la malformación arteriovenosa puede pasar en cualquier parte del cuerpo. Las más comunes son en el cerebro más que en otras partes del cuerpo, y las más peligrosas son en el cerebro. Típicamente un neurocirujano vascular o neuroendovascular que trata problemas vasculares del cerebro, cabeza, cuello y cordón espinal, usualmente trata las dos. Es raro que alguien trate solamente una. Ahora, ¿qué pasa? Hay alguna gente que sí entrenó, vamos a decir, solamente tratando aneurismas, entonces pues no tienen la experiencia en tratar malformaciones arteriovenosas. Los aneurismas son mucho más comunes que los AVMs. No se ve el caso de una manera opuesta, no se ve el caso que alguien trate solamente malformaciones arteriovenosas y no trate aneurisma. Eso sería muy raro, nunca he escuchado eso.
Claro, hay gente que le gusta tratar más una que la otra y se dedican más y buscan más ese tipo de patología. Y cuando digo buscan más, que son parte de un grupo de socios y dicen, ok, a mí lo que me gusta es el aneurisma, ok, pues tú te dedicas a aneurisma. No, a mí me gusta la malformación arteriovenosa, ok, tú te dedicas a malformación arteriovenosa, pero no significa que no puedan tratar una o la otra. Es algo que se escoge. La doctora Ortiz, ¿por qué parece afuera el catéter de la parte inferior? Me imagino que están hablando de cuando estaba coiling, pero era porque estábamos cruzando el stent, la mallita. Veo que hay gente contenta con los casos que estamos enseñando. ¿Qué pasa si se rompe el aneurisma? ¿Cuáles son sus pensamientos y próximas acciones? Como dije anteriormente, es una emergencia si se rompe el aneurisma mientras lo estamos tratando. Y sí, cada momento que pasa en ese cuarto tratando un aneurisma es preveniendo que se rompa. Eso es lo que estamos pensando. Preveniendo que se rompa y preveniendo causar un derrame porque cerramos una arteria. Cada pensamiento es eso. Cuando yo estoy en el cuarto tratando a un paciente, yo no pienso en más nada. No pienso en brain terms, no pienso en mi familia, no pienso en lo que voy a hacer dentro de 3 horas, no pienso en lo que pasó anoche, pienso en ese aneurisma, en ese paciente constantemente. Ya sea que el caso duró media hora, ya sea que el caso duró 5 horas, constantemente estoy pensando en eso y el pensamiento es cómo prevenir que se rompa, cómo prevenir tener una complicación. Y sí, si se rompiese un aneurisma, obviamente años de práctica, de entrenamiento, de estudio y luego de práctica ha pasado. O sea que uno ya tiene su experiencia y es por eso que es crítico trabajar con un equipo experimentado, porque todo el equipo tiene que entender eso. Tienen que saber cuál es el próximo paso a seguir. En el caso de cuando estamos coiling un aneurisma y se rompe, hay que seguir cerrándolo, porque ¿cómo tratamos un aneurisma? Cerrándolo con coils, o sea que hay que seguir poniendo coils hasta que pare el sangrado. Si hay veces que nosotros tratamos pacientes con el coil y con un baloncito, con un globito para, en vez del stent, para mantener el catéter dentro del aneurisma, y ese baloncito, para lo que se usa, además de mantener el coil adentro, es que si se rompiese el aneurisma, entonces puedes inflarlo y cerraste la arteria. Previenes que sangre pase y previenes que siga sangrando. De vez en cuando hay que hacer eso de una manera de emergencia. Vamos a decir que no has llegado, que perdiste el control, no tienes el catéter dentro del aneurisma y se está haciendo difícil entrar al aneurisma, tienes que buscar un baloncito rápido y prepararlo. Pero eso toma minutos y cada segundo es crítico aquí. Y preparar un baloncito así toma por lo menos 5 minutos. Eh, hay gente que opera que todos los casos lo hacen con un baloncito siempre, en caso de que se reviente el aneurisma. En mi práctica y en la práctica de nuestro grupo no es así, porque de tener un baloncito ahí también aumenta el riesgo. Estás teniendo más catéteres, cuando tú cierras la arteria, tienes que darle más medicamento que le ponen la sangre fina para que no se coagule la sangre, no cause un derrame cerebral, un infarto cerebral. O sea que hay muchos pensamientos que están aquí. Hay que manejar la presión del paciente cuando sangra, bajarle la presión lo más posible. Ustedes saben, la presión sistólica normal es aproximadamente 120. Nosotros cuando esto pasa la bajamos a 60, que es una presión que ustedes no escuchan por ahí cuando que nadie tiene una presión de 60. Pero como el paciente está bajo anestesia general, podemos controlarle eso. Doctor, ¿cómo tú has llegado a trabajar en Estados Unidos siendo extranjero? ¿Cuáles fueron las oportunidades que has tenido y cómo lograste llegar acá? En estos días yo había ya mencionado, yo sabía y tenía en mente que venir a Estados Unidos era una meta. Era una meta porque
la medicina, específicamente lo que nos dedicamos, aquí está más desarrollada que en los países latinos. Hay algunos espacios dentro de toda Latinoamérica en el cual hay un buen desarrollo de la especialidad. La hay en Buenos Aires, la hay en Río de Janeiro y Sao Paulo. Aparte de eso, puede haber buenos intervencionistas o excelentes intervencionistas, pero los recursos son limitados. Yo estuve en Bogotá haciendo casos y fue tremenda experiencia. El equipo era magnífico, del cirujano y los asistentes y las enfermeras, magnífico, y se hizo una labor estupenda. O sea que sí existe el talento y existe las posibilidades, pero dentro de Estados Unidos hay muchos más recursos y poder yo aprender de luminarias, de gente que fueron creadores de campos de medicina, que fueron gente que desarrollaron muchas de los conocimientos que se tienen en la medicina a nivel mundial hoy día, era una meta para poder ofrecerle más al paciente. Y nada, yo solicité a distintos hospitales hacer una pasantía temporera de un mes. Estuve en Filadelfia específicamente, estuve en Nueva York también, pero cuando estuve en Filadelfia, ahí fue que en verdad pude demostrar conocimiento e interés en la especialidad y en quedarme allí a entrenar. Y por eso me aceptaron, que fue una celebración, una alegría inmensa en ese momento. Y nada, y eso me dio mucha seguridad, porque dije, ok, si puedo estar aquí, significa que puedo seguir también subiendo y logrando metas. Y así fue. Me dediqué 100% a estudiar, me dediqué 100% a aprender, a observar, a analizar. Y cuando se dio la oportunidad de entrenar en Nueva York con el Dr. Bernstein, creador básicamente de la especialidad que yo me dedico, fue llegar a otro eslabón, fue llegar más arriba, tener a un mentor y alguien que aprender no solamente de neurovascular, pero de lecciones de vida, porque él es alguien con tanta experiencia que fue algo especial, definitivamente, y me preparó para estar en cualquier ambiente, en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros fuimos a Rusia a tratar pacientes juntos y ese viaje a mí me di cuenta que no había patología que yo no podía tratar, ni circunstancias en las que yo no podía trabajar. Pero aquí tenemos aquí a Alex en la línea, quien hizo la presentación anterior. Alex me conoce desde esos comienzos míos y ha visto la evolución mía, así como yo he visto la de él. Cuando llegamos aquí al Enoxid, fue Alex y yo que empezamos, nosotros dos, el departamento, no había más nadie. Éramos nosotros dos de guardia todos los días, todas las semanas, todos los meses, por más de un año. Luego empezó a llegar más gente. Pero definitivamente ha sido algo enriquecedor poder lograr esto y poder desarrollar un programa como el que tenemos hoy. Actualmente existen materiales distintos de coil. En vista al futuro se podrán crear materiales nuevos que permitan que fuera menos invasivo, o ya mismo está el punto de máxima efectividad, por ejemplo, para crear mayor suavidad y flexibilidad. Ahora lo que se está desarrollando y ya lo hay, lo que pasa es que se está perfeccionando, son que en vez de poner un coil dentro del aneurisma, es poner como ya sea una esfera de metal bien suave que se pone dentro del aneurisma, y eso previene que entre flujo adentro. La tecnología no estaba antes, los materiales no estaban antes para eso, pero cada vez la tecnología está haciendo que los metales sean más suaves, más flexibles, porque si pones algo muy rígido, rompe el aneurisma. Pues recuerda, para poner algo que llene el aneurisma, tiene que ser más grande que el aneurisma. Si lo pones más pequeño, no lo llena.
O sea, tiene que ser algo más grande y que quepa en un catéter y que lo pueda sacar, que se infle y que prevenga que entre sangre. Ya eso existe y va a seguir mejorando. La tecnología que más emocionante está ahora mismo es la robótica, para lo que nos dedicamos nosotros. A nadie se le había analizado cómo hubiese sido posible operar con un robot. Porque es muy distinto a una sala de operación en la cual sí, tú puedes tener pinzas y puedes cortar. Esto es manejando alambrito izquierda, derecha, abajo, arriba, alando y moviendo catéteres con las dos manos. Pero sí, ya hay una compañía que se inventó una manera de hacerlo y todavía está muy rudimentario. Pero yo al jugar un poco con la máquina, ya me doy cuenta que dentro de 10, 15 años va a ser algo muy distinto. Cuando ustedes estén practicando medicina y haciendo esto, va a ser muy distinto el entrenamiento y todo. No va a ser necesariamente ustedes manejando con las manos esto, va a ser ustedes manejando un robot. Y eso, los beneficios de eso son muchos. Uno, menos radiación, no trabajamos con rayos X, sí nos protegemos con equipo para disminuir la exposición a rayos X, pero aún así no es suficiente. O sea que operar retirado de eso va a ayudar muchísimo, uno, y dos, está coincidiendo con los desarrollos inmensos que hay en conectividad de Internet. O sea que ya se ha demostrado que se puede hacer un caso miles de millas de distancia y eso va a ayudar entonces a que este tipo de procedimiento y tecnología exista en partes remotas del mundo. Y yo aquí sentado en Nueva York puedo tratar a alguien en cualquier parte del mundo desde mi oficina manejando un robot. Eso va a llegar a pasar. Ya se están trabajando en eso. ¿Cuándo? 10, 15, 20 años, quién sabe cuándo. No es mañana, pero va a pasar. Doctor, ¿cómo hacen para guiar los catéteres? Entiendo que tienen una guía, pero ¿cómo hacen para doblarlo en los sitios correctos? Bueno, para doblarlo en los sitios correctos, número uno es aprender anatomía. Eso es lo crítico para saber en qué arteria entrar y en cuál no entrar. Uno. Dos, tenemos que ver bien y entender bien cómo está ese mapa, cómo está esa arteria, cuál es la forma de la arteria. Cuando hablo de la guía o microguía, sí hablo de un alambre de metal tiene alrededor una capa hidrofílica y lo mantenemos húmedo constantemente para que se mueva suave y fácilmente. Pero, como les mencioné, con la mano derecha, yo le hago una curvita al alambre y al mover como bien dice aquí, la muñeca, estoy moviendo la punta de la curvita para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, y así, cuando apunta hacia esa arteria, lo avanzo y avanzo por encima el catéter. Así es que navegamos. Parece que hice un chiste porque alguien se está riendo aquí. Brainter siempre. Doctor, todo tipo de aneurisma presente en la vasculatura cerebral se puede realizar con cirugía neuroendovascular o existe la posibilidad de que existe algún tipo de aneurisma que debe llevarse a cirugía abierta. Todo aneurisma se puede tratar de una manera endovascular, pero hay veces que es más seguro, menos riesgoso tratarlo con cirugía abierta. La gran mayoría de los aneurismas en el mundo entero se están tratando endovascular. De hecho, yo estoy seguro que en Europa hay hospitales que hace años no han tratado a alguien con cirugía abierta. En nuestro hospital, debido a que somos un equipo que nos complementamos y que tenemos distintas subespecialidades. Por ejemplo, tenemos el doctor Ellis, que ustedes no sé si lo han conocido. Él se dedica a cirugía abierta vascular. El doctor Langer hace las dos, pero mayormente abierta vascular. Yo hago neuroendovascular. Cerulle hace neuroendovascular. Gordon hace las dos,
pero mayormente cirugía abierta. O sea que nos complementamos y decidimos juntos cuál es la mejor manera de tratar a un paciente. Ninguno de nosotros, de una manera unilateral, tratamos pacientes sin haber consultado con el resto del equipo. Y así es que opinamos nosotros que ofrecemos el mejor cuidado para el paciente. Entonces, los casos donde se rompe, coiling es más fácil para seguir reparando, como ya es el interior, a comparación del clipping, donde hay mucha sangre saliendo al exterior, bloqueando el área donde está el aneurisma para terminar de hacer el clipping. Sí y no. Definitivamente que cuando un aneurisma se rompe en la sala de operación y está sangrando, es algo que causa muchos nervios. Hay que mantener la calma. Y la razón por la que causa tanto nervio es porque por la cantidad de sangre que sale, es una arteria pulsando en una que mide tal vez 4 milímetros. La arteria, o sea, es bien pequeñita. O sea, ahora tienes un montón de sangre, el aneurisma no lo ves. Tienes que poner clips en distintas partes proximal al aneurisma y distal al aneurisma. Tienes que cerrar la arteria. Y para encontrar aneurisma, sacar toda la sangre y ponerle el clip del aneurisma, entonces quitar los otros dos. Por eso toma tiempo. Mientras estás poniendo los otros clips, puede ser que cierren otras arterias, puede ser que causen un derrame, dependiendo de cuánto tiempo dura eso. O sea que sí, es algo bien complejo, pero estás trabajando mirando la patología. Ahí estás tocando el aneurisma, estás tocando la arteria con tus manos. En endovascular, sí, como mencioné, poniendo más coils, o sea que no está ese problema de no tener la visibilidad por la sangre, pero estamos trabajando bien lejos de la patología. Estamos trabajando fuera del paciente, a 6 pies de donde está el aneurisma. O sea que el control del sangrado conlleva más pasos, como lo que dije anteriormente del baloncito, conlleva más pasos. Y nada, los dos son emergencias, los dos son terribles cuando ocurren, así que por eso lo tratamos de prevenir a toda manera. Pero sí, no hay una buena manera para que se rompa un aneurisma durante el tratamiento. ¿Qué otros países son pioneros en neurocirugía? Definitivamente Francia, Finlandia, Estados Unidos, Japón, Brasil, México, Italia, Inglaterra. Esos países han tenido neurocirujanos que son de fama mundial y que han establecido maneras en las que se manejan pacientes alrededor del mundo. Suiza, Alemania, definitivamente hay muchos países que han tenido luminarias de la neurocirugía. Gracias por alguien me está halagando mi español, muchas gracias. ¿Cómo podemos aplicar las técnicas que usted usa para los AAA, los aneurisma aórtico abdominal? ¿Ha tratado esto con Da Vinci o es mejor con las manos? Yo no me dedico a tratar ese tipo de aneurisma. Yo nada más me dedico a tratar pacientes de cuello, cabeza, cerebro y cordón espinal. En adultos y niños. O sea, no tengo la experiencia en otras partes del cuerpo. Sé que estos tipos de aneurismas en la aorta abdominal son aneurismas que se tratan mayormente poniendo stents, mallitas, para sellar y prevenir que entre la sangre. Hay algunos que necesitan cirugía abierta, pero la mayoría de ellos se tratan con los stents y es algo más avanzado, menos invasivo y probado que es duradero.
Alguien pregunta, ¿hoy iba a estar el doctor Hinojosa? Sí, en 8 minutos empieza. O sea que estamos esperando que se conecte con nosotros. ¿Cuándo recibiremos la encuesta? Ya Ashley y Flora se la van a hacer llegar. Doctor, ¿cuál es su opinión de la especialidad de neurocirugía en Alemania? Como dije anteriormente, sé que es uno de los lugares que sí, definitivamente ha tenido grandes desarrollos y conozco doctores que operan allá y hacen tremendas cirugías, tienen tremendos resultados positivos, tienen muchos de los aparatos y maquinaria que nosotros utilizamos acá en Estados Unidos. O sea que no tengo nada negativo que decir. Eh, eh, aquí dice la encuesta será publicada próximamente. Entonces alguien dijo unas palabras bonitas de que cuando hablo de estas cosas hago ver que todo es posible. Y la realidad es que sí, todo es posible. Tenemos 7 minutos antes que llegue el doctor Quiñones Hinojosa. Déjenme entonces enseñarle otro casito en lo que llega él. Déjenme ver qué tengo por aquí. Ok, este es un caso interesante. Déjenme compartir mi monitor. Voy a hacerlo un poquito rápido para no interrumpir cuando él se conecte con nosotros. Hombre de 59 años con historial de presión alta, colesterol alto, ha tenido varios episodios transitorios de debilidad del lado izquierdo. Entonces se le hizo un CAT scan y se encuentra que tiene esta sangre. Esto es sangre en el espacio subaracnoideo del lado derecho, que corresponde con su debilidad del lado izquierdo. Se le hace un MRI. El MRI enseña, sí, que ha tenido un poco de isquemia del lado derecho. Y el MRA, esto mirándolo de frente, esta es la carótida izquierda, esta es la arteria basilar y la carótida derecha no se ve. Cuando hacemos una angiografía, esta es la carótida común, esta es la carótida externa y la carótida interna está cerrada. Ya que tiene esa oclusión, ese bloqueo de la arteria, entonces vemos estos colaterales que han crecido de arterias que normalmente le suplen sangre fuera del cerebro y se han conectado con arterias del cerebro y han creado este tipo de colaterales bien frágiles y por eso es que ha tenido el sangrado. Vemos que tiene otros colaterales más robustos. Estoy mirándolo de lado, la arteria basilar, la posterior comunicante y llenando hacia adelante el territorio del hemisferio derecho porque la carótida está cerrada. Ven que el izquierdo no se ve esta vascularidad y es porque tiene la colateral. La izquierda está normal, estoy mirándolo de frente. Se le hace un NOVA porque mide el flujo de la sangre y se ve que el flujo del lado derecho está muy comprometido comparado con el lado izquierdo. Está mucho menor. O sea que esto es un paciente que le hacemos un brain spectrum, un estudio nuclear, en el cual nos damos cuenta que cuando se le da Diamox, el paciente, el Diamox lo que hace es dilatar las arterias. ¿Qué pasa? Que cuando la persona normal se le hace el estudio y luego se le repite y sale igual el estudio, porque todo se dilata igual. En el paciente que tiene problemas, está el flujo de sangre comprometido, cuando le hacemos el estudio sin el medicamento, sale de una manera, cuando lo relacionamos con el medicamento, se ve peor. Ven el color, aquí está más rojo y aquí está más azul. ¿Por qué? Porque ese medicamento dilata las arterias.
Cuando alguien tiene un hemisferio del cerebro que está a riesgo de tener un derrame cerebral, significa que ya las arterias están trabajando lo más que pueden, así que ya están dilatadas al máximo. Así que cuando le dan la medicina, no cambia nada, no le hace un efecto para nada, y por eso se ve que el resto del cerebro está funcionando bien. Ven aquí el lado izquierdo, pero aquí el lado izquierdo, pero el otro está más oscuro. Así que a él se le hizo un bypass. Se le hizo, esta es la superficial temporal, la temporal superficial del lado derecho conectada con la cerebral media del lado derecho. Estoy mirándolo de frente. Ven la órbita derecha, la izquierda, y ven aquí la arteria conectada con la otra. Salió tremendo, muy contento estábamos, todo bien, y nos llaman a los 2 años. La esposa, me acuerdo de esa llamada, llorando, que él estaba en un hospital aledaño, y que le estaban diciendo a ella que su esposo murió. Le estaban diciendo que le estaban pidiendo hasta que firmara para donación de órganos. Y yo le digo, pero ¿cómo va a ser? Si él está todo bien. Y hablo con la doctora de emergencia, y la doctora de emergencia me dice que sí, que él está en coma, o sea, que no está muerto. Está en coma y tiene este CAT scan. Entonces yo le digo, pero está en coma y tiene este CAT scan, lo que enseña es sangre en el espacio intraventricular. No tiene sangre en el cerebro per se, tiene sangre en los ventrículos, en el espacio cefalorraquídeo. O sea que esto es alguien que si le ponen una ventriculostomía va a liberar sangre, y es nada más drenarle un tubito para drenar la sangre, bajarle la presión del cerebro y a ver si se despierta. Y así fue que se hizo. Este es el tubito, que ven aquí, este puntito blanco. Se le pone la ventriculostomía y se lleva angiografía. Se ve el bypass está bien, como estaba antes, o sea que eso no es el problema. El problema fue que desarrolló un aneurisma en la arteria coroidea posterior, posterolateral, muy inusual. Ese aneurisma está en el espacio cefalorraquídeo y por eso fue que sangró en el ventrículo. Nosotros entonces navegamos un catéter, un microcatéter, llegamos hasta el área del aneurisma y lo tratamos con pegamento, con el MVCA, lo cerramos y él se despertó y tiene una vida normal desde entonces. Él ha hecho muy bien, o sea que, y este caso, además de hablar de técnica y hablar de lo que pudimos lograr técnicamente, va más allá. Es un caso en el cual hay que mencionar, porque significa que hay que siempre examinar el paciente y siempre estar pendiente a la anatomía para entender que ese paciente tenía manera de recuperarse, así como él hizo. Y aquí